buenas noches. Decenas de familias bogotanas viven un doloroso drama, igual al que viven miles de colombianos. La desaparición se ha convertido en un fenómeno preocupante para las autoridades. Según informes, cada día desaparecen en la capital 15 personas por distintas causas. Pero ¿qué hay detrás de este fenómeno? ¿Cuáles son las razones de la desaparición? ¿Qué intereses hay? Esto se lo contaremos en 3 capítulos de este gran especial sobre los desaparecidos en la gran ciudad. Yo soy Juan Pablo Vieri y aquí comienza CTI Acción contra el Crimen, porque la realidad supera la ficción. El drama de la desaparición podría vivirlo cualquiera de nosotros. Puede tocar las puertas de cualquier hogar. Niños, adultos y ancianos han salido cualquier día de sus casas y nunca más regresaron. A continuación, le damos un vistazo global a este fenómeno que, según las cifras oficiales, ha provocado que 7.000 colombianos estén desaparecidos contra su voluntad. Desaparecidos, un drama social. Esta escena se repite a diario en casi todos los hogares de Bogotá. Más de 1 millón de personas se despiden de sus familias en la mañana para cumplir con sus compromisos. El problema es que 15 de ellas, según cifras oficiales y de ONGs como ASFADES, no regresan en la noche a sus casas por distintas causas, sumiendo a su familia en un profundo drama. Estima correo de voz. Pondrá correo a partir de este momento. En la oficina de prensa nadie da razón y el drama de vivir en carne propia la desaparición se apodera de toda la familia. Toda Colombia y especialmente Bogotá, con sus casi 7 millones de habitantes, viven de forma dramática el fenómeno de la desaparición. Las razones por las que se presenta este fenómeno son diversas, pero pueden afectar a cualquier ciudadano cuando menos se lo espera. El fenómeno de la desaparición puede atacar a cualquier familia bogotana. No distingue en credo, clase o condición social. Cualquiera puede ser víctima de la desaparición. Aunque no hay una cifra global de desaparecidos por distintas causas, se estima que en Bogotá, en este 2008, 600 personas salieron de sus casas y no regresaron. Y en Colombia la cifra de desaparecidos puede estar cercana a los 11.000, de los cuales 7.000 son casos de desaparición forzada. Y es una problemática que se ve muy difícil para enfrentar, por cuanto se trata de una conducta de alta complejidad, tanto en los móviles para la comisión del delito, en el proceso de investigación del mismo, y lógicamente las consecuencias que esta problemática genera para las víctimas de desaparición. El drama humano que empieza a vivir la familia del desaparecido no tiene comparación. Total incertidumbre, miedo, angustia, terror, porque no saberse a ciencia cierta qué pasó con el familiar nuestro, dónde está, si está vivo, si está muerto, si esta noche dónde va a dormir, qué está pasando con su vida. El tiempo se detiene. Y queda como la incertidumbre de, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué sigue? Si encontramos nuestro cadáver, ¿qué hacemos? Si no lo encontramos, ¿qué seguimos haciendo? Y es el constante buscar, sin encontrar respuestas. Las 24 horas del día uno las puede invertir y al final en la noche de encontrarse que no hay nada, que no hay nada nuevo, que todo sigue igual. Y sus sentimientos son una mezcla de desesperanza y frustración. Aparte de la asociación, no contamos con ningún otro tipo de apoyo. Y se sienten solos, porque según ellos, en el país no hay una política clara para atacar las desapariciones del ciudadano de a pie. La policía y la fiscalía hacen lo que pueden con lo que tienen, pero les falta apoyo. Lo ideal sería que, así como existe la Comisión Nacional de Búsqueda para casos de desaparición forzada, existiera un organismo que trabajara de la mano de las autoridades en la búsqueda de las personas que desaparecen por otras causas. Colombia es uno de los países de América Latina con mayores instrumentos jurídicos para atacar el fenómeno de la desaparición, pero la aplicación de los mismos todavía está en pañales, o por falta de recursos, o según algunas ONG, por falta de voluntad política. Guerrilla,
narcotraficantes, paramilitares y hasta organismos de seguridad del Estado son señalados como los principales responsables de la desaparición de ciudadanos. De la gran mayoría no se vuelve a tener noticias. Sin embargo, a partir de la Ley 589 del año 2000, se creó el Registro Único Nacional de Personas Desaparecidas, base de datos que se encuentra bajo la administración y dirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El fenómeno de la desaparición afecta por igual a todos los miembros del grupo familiar. Niños que son desaparecidos o más bien secuestrados por sus propios familiares o por bandas de trata de personas que les cambian su identidad. Padres o madres de familia que los desaparecen por deudas o actividades sociales o porque conocen información que compromete algunas actividades delictivas. Mi mamá según cuentan, llega hasta un punto antes de Biotá, como 1 kilómetro, 2 kilómetros, un desvío, si no quiere obviar el pueblo, se mete por esa carretera y de ahí no se volvió a saber más. El fenómeno es tan grande que existen cientos de asociaciones en Bogotá y en el mundo para buscar que los rostros y las historias de los desaparecidos no se olviden, porque así hayan pasado 20 y hasta 30 años, aún en la capital del país hay familias que están esperando a su familiar desaparecido. Aún hay la esperanza de volverlo a abrazar. Una de las desapariciones más aberrantes que se presenta es la desaparición forzada. De esta se acusa principalmente a los organismos de seguridad del Estado, pero en los últimos años, narcotraficantes y grupos armados al margen de la ley también son señalados como responsables de este crimen de lesa humanidad. Estos son los rostros anónimos de la desaparición forzada en Colombia, delito de lesa humanidad, que según las únicas cifras que se conocen de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES, tiene 7.000 casos en los últimos 20 años. Y este día, el sábado 8 de marzo, a eso de las 5 de la tarde, llega una camioneta, se bajan 5 hombres fuertemente desarmados. Uno de ellos pregunta quién es la paisa. Ella dice soy yo. La esposan, la sacan, un tipo le coloca un rifle en el pecho, la insulta, le dice que mira y a ella se la lleva. Las historias casi se entrelazan con un denominador común: el dolor de perder la pista de un ser querido sin saber después de días, semanas, meses o años qué pasó con él. El tiempo se estanca. El tiempo se estanca porque la vida nunca vuelve a ser la misma. En cada esquina se ve el rostro de la persona, o te lo trae el recuerdo de una canción, o te lo trae una palabra, o te lo trae un rostro es decir, tú diariamente ves el rostro del ser querido en todas partes. De la desaparición forzada, los primeros señalados son los organismos de seguridad del Estado como autores o como cómplices por omisión o tolerancia a quienes lo perpetraron, cuando la víctima es un líder sindical o social. En algunas ocasiones Colombia ha sido sancionada internacionalmente por la desaparición forzada de líderes sindicales o sociales. Pero los grupos al margen de la ley y los carteles del narcotráfico han desaparecido a cientos de personas, especialmente campesinos, para callar sus voces o por tomar represalias contra ellos por cuenta de las acciones de los grupos al margen de la ley. En Córdoba, a finales de los años 80 o comienzos de los 90, el jefe paramilitar Fidel Castaño, quien tiene allá una finca muy grande, Las Tangas, decidió tomar venganza porque le había robado a alguien 42 reses. Tomó una camioneta, con su grupo paramilitar fueron a Pueblo Bello y allí, por cada res que le fue robada, se llevaron a un campesino. 42 campesinos de Pueblo Bello fueron desaparecidos. El desaparecido político rara vez aparece y casi siempre es asesinado poco tiempo después de su secuestro.
En casos donde los responsables de su desaparición fueron los grupos paramilitares, llegar a saber de su paradero se volvió muy difícil con la reciente decisión del gobierno nacional de extraditar a 14 jefes de estos grupos a cortes de Estados Unidos para que respondan por delitos de narcotráfico. Estamos ante el hecho de que hay miles de personas que no van a poder tener un canal de participación en un proceso legal que les permita interrogar a estas personas, que estos jefes paramilitares digan dónde están esos cadáveres, confiesen sus delitos, confiesen por qué los hicieron y además de eso quiénes son sus cómplices. Hoy en Bogotá, en cada una de las localidades hay decenas de familias que quieran acabar con su viacrucis de saber qué pasó con sus seres queridos. Prefieren recibir la mala noticia de que está muerto a seguir esperando más años una noticia distinta. Gasto y un desgaste de tiempo, de energía. Fruto de esa situación, mi papá también falleció. Los primeros casos de desaparición forzada en Bogotá se registraron en 1982. 13 jóvenes de la Universidad Nacional, simpatizantes del M-19 y el EPL, desaparecieron a lo largo del año sin dejar rastro. Se les acusa de ser colaboradores de allá o de acá, pero se les acusa de algo. Los esfuerzos realizados por años para consolidar una cifra de desaparecidos en Colombia aún no dan resultados concretos. La vicepresidencia habla de cerca de 4.500, la Fiscalía de algo más de 7.000 y la Procuraduría de casi 1.000. Cifras muy dispares entre sí y lejanas a la de ASFAES, que habla de 7.000, o la del Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene una cifra de 4.000 casos. En Colombia aún estamos en proceso de consolidación, unificación de una base de datos que nos permitiera conocer el universo de los desaparecidos por la fuerza en el país. Eso nos ha tocado prácticamente a nosotros como familiares, a estar en la búsqueda, en la investigación, en lo que significa pues invertir recursos para hacer las búsquedas, ¿no? Y así como él, se sienten muchos colombianos que viven el drama de tener un familiar desaparecido, porque al poco apoyo estatal se le suma la censura ciudadana. Nosotros sentimos como si tuviéramos lepra. Es muy fea esa palabra, pero la sociedad, cuando sabe que uno tiene un familiar desaparecido, inmediatamente como que se aísla. Este es el panorama de la desaparición forzada en Colombia, un delito de lesa humanidad que se niega a ser erradicado de las ciudades y campos colombianos. Pero la desaparición no solo se concentra en temas políticos o extorsivos. Hay personas que desaparecen por una deuda o porque están huyendo de una esposa celosa. De los casos comunes de desaparición les hablaremos al volver. Estamos en CTI Acción contra el Crimen, porque la realidad supera la ficción. Estamos en CTI Acción contra el Crimen y este especial sobre los desaparecidos en la gran ciudad. Hay otro tipo de desapariciones que no tienen que ver con lo político, con lo extorsivo. Están desde el que sale a trabajar o a estudiar, o el que va a una cita médica o a un viaje y nunca más regresa, y aquel que se autodesaparece por huir de una deuda o de una esposa celosa. A diferencia de la desaparición forzada, la desaparición simple o por otros factores tiene cifras más altas y causas más diversas. Solo en Bogotá, en lo que va corrido del 2008, se han desaparecido 600 personas por distintos motivos. Se puede determinar la zona sur, Kennedy, Suba, por ejemplo la zona de San Cristóbal también, se puede bastantes casos desaparecidos. Al día, entidades como la policía o la fiscalía pueden recibir hasta 15 denuncias de desaparición simple.
mayoría de los casos son menores de edad, entre los 8 o 16 años, problemas familiares, mal en el colegio, se dan con los novios, las novias. Esto aumenta bastante el índice de desaparición aquí en Bogotá de los muchachos. En la mayoría de los casos, el desaparecido regresa a su hogar, pues casi siempre es un menor que huye de un problema familiar o de un castigo. De 100 casos que se presenten de desaparición simple, 95 se pueden resolver favorablemente. Pero hay casos donde el desaparecido no regresa y la zozobra de la familia se hace insostenible. Sinceramente espero que nunca más nadie tenga que vivir lo que yo he tenido que vivir. Saliendo por el trabajo, cruzando una calle, esperando el cambio de un semáforo, llegando o saliendo del aeropuerto El Dorado o el terminal de transportes, en una noche de rumba o tomando o conduciendo un taxi, cualquier bogotano puede ser desaparecido por un par de horas, pero en estos casos es por caer en manos de delincuentes que los escopolaminan para robarlos. Él lo escopolaminaron y lo dejaron botado cerca al río La Pichosa, llegando a Mason. Allá lo recogieron la policía a las 4:30 de la tarde. Y aunque ustedes no lo crean, hay algunas personas que se autodesaparecen, ya sea porque tienen una deuda bancaria o porque tienen una esposa muy celosa. También está el caso del adolescente que se fuga con su novio sin avisar inicialmente. Eso para las autoridades es un caso de desaparición simple. Ante todo, que haya una confianza entre padre e hijo. Es lo primordial, una relación de familia. Estar atento a los muchachos, no cohibirles tantas libertades. Al igual hay que estar atentos. Hoy en día pues hay muchas amistades que buscan sacarlos de la casa. Hay de pronto gente que se dedica al tráfico también de personas. Y aunque usted no lo crea, este es uno de los casos más comunes. Personas que desaparecen porque ya no tienen cómo pagar sus deudas o porque quieren huir de sus esposas o esposos y quieren empezar una nueva vida en otra ciudad o país, quizás con una nueva identidad. Para que una persona pueda ser considerada como desaparecida, deben transcurrir por lo menos 72 horas. Y los primeros sitios donde se buscan a las personas de las que no se conoce su paradero son hospitales, clínicas, morgues y estaciones de policía. Para atacar el fenómeno de la desaparición, el gobierno nacional creó una comisión de búsqueda, que no es otra cosa que una alianza interinstitucional que tiene como tarea apoyar la investigación del delito de desaparición forzada y ayudar a crear estrategias para la búsqueda de desaparecidos en casos específicos. Para atacar el delito de la desaparición forzada, el Gobierno Nacional creó la Comisión Nacional de Búsqueda, organismo multisectorial encargado de investigar y hacer seguimiento a aquellos casos donde es desaparecida una persona con fines políticos. La conforman la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo. Esta comisión empieza su trabajo de investigación desde el mismo momento de ocurrido el delito. Este es el formulario que llenan las autoridades con la información que presenta el familiar del desaparecido. Con dicha información se activa el proceso de búsqueda. En este formato se consigna toda la información posible sobre el desaparecido, datos personales, escolares y judiciales, sus rasgos característicos, su filiación política y hasta si se tiene conocimiento de qué grupo o persona fue autor de su desaparición. Después de recibir esta denuncia, en algunos casos, una acción policial rápida recupera a la persona que fue inicialmente desaparecida y posteriormente secuestrada.